Esta es la tercera temporada que llevo aquí en el club. Bueno, pues llegué porque conocí a Víctor, ya veis que el fútbol está avanzando mucho en todos los sentidos y bueno, se necesitaba realmente una persona que llevara todo el tema administrativo, porque bueno, yo veo que cada vez hay más trabajo administrativo, más papeleos, más requisitos a nivel de administraciones, de federación y bueno, pues se necesitaba realmente una persona que llevara todo esto. Pues yo empecé hace 21 años, lo que no me acuerdo yo si fue en mayo o en septiembre, eso no me acuerdo. Pero son 21, porque Florentino era mi marido, estuvo aquí 30 años y después de llegar él, llamaron a mí. Lo primero que hago nada más llegar es abrir el correo. Cuando tenemos partido te piden acreditaciones, si no tengo temas con la asesoría laboral o tengo también temas con la federación que tienes que resolver. Si tenemos algún fichaje ya te digo que me lleva el día entero. Después pues las facturas y bueno, pues es eso, un poco resolver también pues todos los problemas que podemos tener el día a día de lo que es una empresa normal. Pues yo cuando llego lo primero que tengo que hacer es sacar la ropa de los lavadores, ponerlo a secar, cuando está seco ir colocándolo en el vestuario, colgándolo en los perches. Por la tarde, cuando vienen ellos, prepara ellos el café, un poco de charla, un poco de tertulia, y que eso presta mucho con todos. Pues eso empezó, acuérdame yo cuando estaba Pablo Lago, pues decía él, el vestuario empieza aquí, esta tertulia, esta unión que hay, esta cosa, esta mucha unión, mucho equipo, mucha tal, y empezó porque yo tomaba el café, y Florentino iba a buscármelo al bar, y cuando estaba aquí Javi Gómez, el que estaba con él llamábase Javi también, el que estaba de segundo o de preparador físico, y un día por Reyes, bien, y regalóme una cafetera. Dice, el regalo te dio la cafetera y tú hacemos el café para todos. Pagamos, vamos poniendo eso y así lo estamos haciendo. Yo traigo el café, traigo la leche, traigo las galletas, traigo todo. Y ahí están de charla, pues a lo mejor algo que vienen ya una hora antes. A ver, yo llevo trabajando toda la vida en el sector de la administración, en distintas empresas que son bueno, distintos sectores. Y sí es cierto que el fútbol funciona realmente como una empresa, porque los futbolistas para mí son trabajadores, llevan todo el papeleo que tendría un trabajador en una empresa normal, pero es que aparte yo nunca me imaginé que el fútbol generara también tanto papeleo, porque date cuenta que además de darles de alta en la seguridad social, contratos laborales y demás, tenemos todo el tema federativo que lleva un montón de papeleo y eso en una empresa normal no lo tienes solo en el fútbol. Y esto cambió mucho. Mucho, no muchísimo. Yo estaba en la parte antigua y siempre me acuerdo que había uralita, yo miraba para arriba porque tenía miedo que me cayera la uralita pues, por encima de la cabeza, en zapatillas y madreñas, y ellos iban a entrenar a la Moral. Por aquí pasaron muchísimos jugadores y entrenadores ni te cuento. Bueno, mi infancia fue en un pueblo, hasta que no empecé a estudiar con 18 años que fui a la ciudad, a Oviedo. Yo viví en un pueblo toda la vida y las niñas no jugaban nunca al fútbol, nunca. De aquella no había, era impensable eso. A lo mejor de aquella podrías ir a alguna chica que sí que fuera un poco más aficionada. Eso era menos, eso empezó más tarde. Era menos, luego ya había alguna niña que venía con algún equipo y eso, pero... Empecé a los 4 años y mi primer equipo fue el Langreo Eulalia. Entrenábamos en el Beira al lado del Ganzábal y mi primer entrenador fue Israel, porque vi partidos con mi padre en casa y me gustó mucho y me decidí a apuntar al fútbol. Que me divierto mucho jugando con mis compañeros y que encima juego en el campo que juegan los mayores. Las ves pues aquí mismamente en Unión Popular, pues sí que vemos niñas jugando. Y es raro el equipo de la escuela que no traigan alguna niña. Cuando voy a jugar partidos de liga siempre suelen haber chicas. En cualquier sitio ves, en los patios ves que hay equipos mixtos. Sí, me gusta mucho Deina Castellanos, que es una jugadora que jugó en el Atlético de Madrid. Lucía, María y Cienfu, porque son asturianas también. De cómo era el fútbol ahora cambió muchísimo. Sí se ve que hay una evolución en cuanto a las mujeres en el fútbol, sí.